Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stitch Coach. Vamos a hablar, os dejo el vídeo, os dejo el enlace en la descripción. Y es que me parece un vídeo bastante interesante de Jeremy, que nos hace una serie de preguntas de si realmente entendemos el juego o si lo vamos llevando realmente pues, paso a paso. Pues hay una serie de cosas, una serie de preguntas que realmente muchas veces no es que nos hagamos esa pregunta concreta, sino que mientras vamos avanzando en la partida, nos tenemos que ir haciendo esas preguntas. Algunas ya son de nada más empezar y otras, otras ya van un poco más enfocadas según va avanzando la partida. Por ejemplo, la primera nos pregunta si conocemos el rango de peligro del enemigo, es decir, sus unidades, cuánto nos puede llegar, tanto lo que sea disparo como movimiento más carga, teleports, etcétera, y cómo haremos para puntuar nuestra primera táctica de batalla. Porque es muy importante, así como antes había unas cuantas, ahora hay, por ejemplo, si el rival, es decir, tiene una zona pequeña de despliegue y a lo mejor tiene los objetivos, o sea, tiene los terrenos pues con muchas miniaturas, decimos, bueno, eso no lo podemos hacer. Pero tenemos otra de un Galatian Champion, meter un objetivo, pero si el rival se tira hacia adelante, pues a lo mejor nos quedamos sin ninguna táctica para hacer. Pues a lo mejor tenemos que buscar matar a una unidad enemiga y tener más objetivos, haciendo con unas contracargas ahí. Entonces, es muy importante ver la primera táctica, sobre todo porque esta primera táctica nos va a guiar un poco lo que vamos a hacer después. Luego, tenemos en cuenta lo que es el terreno, los elementos de terreno fuera de nuestro territorio, cómo están posicionados. Tenemos en cuenta los terrenos misteriosos, es decir, cuando tiramos el 1d6 para ver qué sale en cada terreno, tenemos en cuenta eso también, porque puede ser importante. A lo mejor nos interesa, dependiendo del mapa, a lo mejor nos interesa en nuestro territorio tenerlos mortales o tenerlos en el campo de rival. Si hay algún elemento místico, por ejemplo, a lo mejor nos puede interesar estar más o menos cerca para después de nuestro primer turno, o sea, en nuestro primer turno acercarnos y ya tener ese bonificador, etcétera. Luego, también tenemos en cuenta nuestros buffos, es decir, los buffos que podemos hacer, nuestras unidades que dan nuestros buffos, que dan buffos, auras, etcétera, o lo típico de coger una unidad a 12 pulgadas completamente, cosas así. Tenemos en cuenta dónde los posicionamos para que no mueran, para que puedan realmente dar ese buffo y estar a rango. Imaginaos si tenéis algo defensivo también, un -1 impactar en área, pues lo tenemos bien posicionado para que realmente cumpla su función. Pues también es importante, porque a veces no los ponemos donde deben estar, y de hecho a mí me tiene también pasado de poner una unidad fuera, es decir, empiezo a desplegar, pongo una en un sitio, otra en otro, y luego digo, pues como esta quería bufar a 2 unidades, o tenía opción de bufar a 2 unidades, y una se me ha quedado fuera del aura. Es un error de no haberlo prevenido antes, no haber tenido en cuenta. Luego a la hora de desplegar, también hay que tener en cuenta también quién va a ir antes, quién va a ir después. Entonces, si no lo sabemos, porque es el rival quien va a elegir, hemos desplegado de tal forma que en ambos casos estemos prevenidos. Es decir, si el rival empieza, estamos protegidos frente a un alfa, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Del rango que puede tener el enemigo, estamos preparados para lo que nos pueda llegar encima. Mismamente, hace bien poco, pues no me acordé de una de las reglas de los garrapatos, los Herd, movieron en fase de héroe, por ejemplo, y gracias a eso, pues llegaron, ni siquiera les hizo falta mover, le hicieron la carga y llegaron a una unidad mía y hicieron muchísimo daño. Problema, claro, pensé que esa unidad iba a mover normal, que iba a poder hacer un redesplegar y que por lo tanto no iban a llegar. Entonces, el rango de peligro, pues no lo calculé bien y pasó esto, sobre todo por no acordarme de esa regla. Entonces es importante estar eso preparado, tanto si vamos primero como si vamos últimos, porque si no estamos seguros y decimos, bueno, me va a ceder la iniciativa y a lo mejor nos echamos muy para atrás, pues el rival puede pensar, pues le voy a hacer la iniciativa, es decir, en vez de coger el rival la iniciativa, se la cede y nos obliga a nosotros a decidir avanzar, porque también tenemos que puntuar, tenemos que hacer cosas. Entonces, y si no lo hacemos, pues él obviamente no lo va a tener fácil luego acercándose, cogiendo objetivos, etcétera, posicionándose mejor. Entonces es importante estar preparado tanto para una cosa como para la otra. Luego, las tácticas.
realmente las tácticas las estamos cogiendo por coger, estamos pensando qué tácticas son mejor hacer al principio que al final, y son sumamente importantes, porque ahora ya sabéis que no es tan fácil como antes puntuarlas, y de hecho aquí a veces no es fácil elegir una opción u otra. Y puede pasar, por ejemplo, cuando vamos segundos en la ronda, es decir, tenemos el segundo turno de la ronda, y que a lo mejor cogemos, es decir, podemos coger a lo mejor ojo por ojo y no lo cogemos, pues matar a una unidad enemiga, el tomaz impulso. ¿Y qué pasa? Que luego ganamos la iniciativa, los cogemos y ya no, y íbamos a hacer ojo por ojo y realmente no lo hacemos. Entonces a lo mejor ahí hubiera sido mejor hacerlo al revés. Hay varias alternativas ahí en lo que sea a la hora de escoger tácticas. Hay tácticas que son más difíciles y a veces tiramos de las fáciles por vagancia, mismamente. En plan, bueno, ya tiro esta y ya, que la puedo hacer ahora. Y luego cuando llegan las últimas rondas, pues se nos quedan difíciles para hacer. Así que importante eso. Preparar las tácticas, ir preparando según vamos avanzando la partida, ir eligiendo la más adecuada. De hecho, podemos aprovechar mientras el rival a lo mejor está haciendo algunas cosas. Si hemos redesplegado, pues está haciendo movimientos, pues podemos aprovechar para revisar las tácticas. O en el combate, el rival está, no sé, cogiendo dados o lo que sea, podemos revisar un poco ahí estas cosas mientras está apilando, etc. Luego, intentamos bloquear o intentamos que el rival no pueda hacer las tácticas. Esto, por ejemplo, cuando un rival tiene, por ejemplo, algún teleport o así, pues el Desecrated Lands es muy habitual, es decir, el profanar las tierras, que es elegir un elemento de terreno que esté en campo rival o parcialmente en campo rival y conquistarlo. Pues si no nos damos cuenta, a lo mejor podemos dejar un hueco bastante grande y el rival coger ese terreno. Así que aquí podríamos prepararnos y evitar esto. Entonces al rival a lo mejor no tiene fácil hacer una táctica y tiene que arriesgar y hacer alguna en la que implique matar a una unidad nuestra, que a lo mejor no lo tiene tan fácil, porque podemos hacer un redesplegar, etcétera. Pero si dejamos elementos de escenografía ahí abiertos, pues el rival posiblemente intentará hacer correrá automático a lo mejor con una unidad, o hará algún tipo de teleport, etcétera, y hará esa táctica, incluso con un Tunnel Master si lo tiene. Así que es importante pues, poder también oponernos a las tácticas del rival, estar preparados o a lo mejor estar posicionados en plan, ya gasto estas tácticas, ahora va a hacer alguna seguramente de matar alguna unidad, pues tengo aquí una unidad que está tocada, posiblemente intentará matarla, puedo estar, o sea, estoy bien posicionado como para hacer, por ejemplo, un redesplegar o tengo alguna forma de proteger a esa unidad en caso de que se acerque, pues es importante eso también. Y obviamente a la hora de mover, pues a lo mejor el rival con algunas unidades no le interesa mover a menos de 9 de nosotros, porque claro, le puede pasar que movamos y ya la falle la táctica, o tengo una táctica de matar a una miniatura y en cuanto se acerca, pues es eso, le hacemos un redesplegar y nos ponemos en el medio, o nos apartamos lo suficiente y ya no le llega o tiene una carga muy difícil. Entonces es importante esto. También intentamos que la gran estrategia del rival, o sea, tenemos en cuenta la gran estrategia del rival antes de la ronda 3, por ejemplo, porque muchas veces la gran estrategia pues la preguntamos al principio y luego no le damos importancia y cuando queremos hacerla ya al final, pues es posible que a lo mejor la partida ya no tengamos, es decir, estamos posicionados de una forma que no sea tan fácil de denegar lo que es la gran estrategia del rival y de hacer la nuestra propia. A lo mejor la nuestra propia lo llevamos un poco más enfocado, pero denegar la del rival quizás no lo hemos considerado lo suficientemente pronto y a lo mejor ya no hay forma de hacerla o de bloquearla del rival. Así que es importante también tener en cuenta, aunque reconozco que es complicado, porque son muchas cosas que hay que hacer y obviamente pues tampoco somos autómatas y aquí es donde pues, cada jugador saca más o menos rendimiento, ahí es donde se ve también el nivel de cada jugador para llevar a cabo todas estas cosas. Y reconozco que es sumamente difícil tener todo esto en mente, sobre todo después de también estás jugando, viendo tus movimientos, etcétera, y es muy complicado, pero sí que es interesante pues de vez en cuando pensar en estas cosas, porque os digo, os puede abrir también el camino a sacar algún punto extra en las partidas. Y bueno, lo dicho, tanto hacer nuestra gran estrategia como intentar bloquear la del rival, que a veces lo pensamos demasiado tarde y ya no tenemos opción de. Luego, también revisamos lo que son los war scrolls del rival. Eso va un poco enfocado también a que, claro, a veces nos podemos olvidar de lo que hace una unidad,
Por ejemplo, puede haber monstruos que a lo mejor no son tan habituales o ejércitos que no jugamos tanto contra ellos. Y realmente revisar un poco sus reglas de vez en cuando en la aplicación nos puede ayudar pues para a lo mejor ver algún perfil que decimos, pues pensé que esta unidad aguantaba más o esta unidad pegaba menos o no recordaba esta habilidad que tenía. Imaginaos que, no sé, unos Sekitors no estéis acostumbrados y os pegáis a unos Sekitors y luego queréis revivir miniaturas y no podéis revivir miniaturas pues porque los Sekitors os lo impiden. Pues a lo mejor simplemente por no haber revisado el War Scroll o estar desactualizados ahí, pues tenéis un problema y no conseguís revivir miniaturas. No sé, con cualquiera puede ser. Un Soulblight, un Osiarkas, Nighthound, etc. Que revive miniaturas, pues no puedes devolver miniaturas. Así que cuidado también con estas cosas y de vez en cuando revisar eso, alguna cosa, pues en la aplicación está bien. Luego, también tenéis en cuenta lo que organizáis el gasto de puntos de mando. Porque realmente los puntos de mando a veces, bueno, tanto si vais primero como segundo, pero los puntos de mando a veces creo que se malgastan. Digo, y lo digo también por mí mismo y por otros jugadores también con los que juego, pues que a veces veo que gastan puntos de mando en cosas que no les hacen falta. Y así como está bien, por ejemplo, cuando estamos en el turno 2 de la ronda, es muy habitual intentar gastar ya todos los puntos de mando. Pero es que a lo mejor ya en la ronda, o sea, ya en el turno anterior, pudimos haber gastado algún punto de mando que no hemos gastado por querer ahorrarlo, o lo que suele pasar, que es más bien al revés, hemos gastado más puntos de mando de los que deberíamos y luego no nos llegan. A lo mejor decimos, bueno, pues ahora voy a gastar todos los puntos de mando en pegar lo máximo posible. ¿Y qué pasa? Que luego no tenemos un punto de mando pues para no chequear, o gastamos el punto de mando para no chequear y luego solo tenemos un punto de mando en el siguiente turno, que es el de nuestro rival, que es el que nos va a hacer cosas. Y también, ahí, ¿qué hacemos? Pues podemos hacer un redesplegar, podemos gastar el punto de mando para dar defensa total, podemos gastar el punto de mando para no chequear, pero claro, ya solo tenemos un punto de mando para gastar en todo eso, y luego a lo mejor al 4 más sacamos otro, que no siempre lo sacamos. Entonces es importante hacer una planificación de puntos de mando y esto creo que sí que es muy, muy importante a la hora de gastarlos. Vamos a necesitar, por ejemplo, desatar un infierno. Pues a lo mejor tengo que tener un punto de mando ahí guardado para esto y sé que voy a tener bajas, pues voy a necesitar otro para intentar, o sea, para evitar chequear que a lo mejor el rival tiene, pues, me imagino, unos gigantes que no me dejan chequear. Pues mira, ya es una habilidad de mando que no voy a gastar, o sea, un CP que no voy a gastar, o casi seguro que no voy a gastar, por cómo están las unidades, etcétera. Por lo tanto, voy a invertir ese CP, ese punto de mando, en gastarlo en otras cosas. Sí, importante. Luego, te has olvidado algunas reglas. ¿Hay alguna regla que no te acuerdes? Recordad que esto es el libro de reglas, a veces es un poco grande, un poco amplio. Revisar alguna cosa de vez en cuando está bastante bien. Si llevamos, por ejemplo, hechizos permanentes, pues quizás está bien revisar cómo se usan los hechizos permanentes, qué pasa si están salvajes, la distancia para controlarlos, etcétera. Es decir, revisar de vez en cuando estas reglas está también bien, sobre todo si vais a un torneo así, tenerlas claras. Pero si no, estáis en una pachanga y tenéis tiempo, es una casa de alguien o así, no estáis muy justos de tiempo, hacer una revisión no está nada mal. Mínimamente eso en los tomos, porque a veces en los propios tomos tenemos muchas reglas y mezclamos. Pues hoy juego esta su facción con esta tal, no sé qué, War Scrolls, lealtad, su facción, y algunas se nos puede quedar. Pues no está mal revisar, porque a veces nos olvidamos de alguna. Yo, mismamente, hace poco, un jugador pues que estaba jugando una unidad con 2 heridas cuando realmente tenía 3 cada uno. Pues no se fijó, se quedó con eso. Pues mira, eso es importante, ese tipo de pequeñas situaciones, revisar de vez en cuando reglas, ya os digo también War Scrolls, todo esto, porque a veces jugamos de cabeza y nos olvidamos. Reconozco que alguna vez también, no sé, se me metió en la cabeza que los Speed Hosts pues tenían 4 ataques, que realmente es que van a 4 más, y pues no sé, en 2 o 3 partidas pues hice 4 ataques con cada uno, en vez de hacer los 6 reglamentarios. Bueno, pues cosas por hacer, jugar un poco de cabeza. A veces también nuestros recuerdos nos traicionan, por lo tanto, revisar de vez en cuando no está nada mal. También hacemos movimientos innecesarios, nos sobreextendemos o hacemos cargas también que no son propicias, que no son buenas. Bueno, pues esto también pasa. Y aquí, en lo de movimientos innecesarios,
Puede entrar, por ejemplo, hacer un movimiento con el que el rival nos va a redesplegar, por ejemplo, pero movimientos que a lo mejor nos acercamos al rival y no, aquí es cuando va un poco lo del principio, ¿no? Del el alcance, el rango de amenaza del rival. A veces nos metemos dentro de su rango de amenaza por hacer un movimiento que realmente no necesitamos. O si nos extendemos demasiado, porque a veces nos extendemos innecesariamente. Recordad que esto no es segunda edición, donde para puntuar tenemos que tener cuantos más objetivos mejor. A veces simplemente con tener los objetivos mínimos llega. A veces para meternos un objetivo, con meter una miniatura, llega. No hace falta meter 5 miniaturas o 10 miniaturas porque el rival luego... es decir, si metemos 10 miniaturas en un objetivo y luego el siguiente turno es del rival, tenemos que tener en cuenta que el rival a lo mejor, al haber metido esas miniaturas, nos va a llegar. O que el rival pues también va a hacer una cosa parecida. Entonces a veces simplemente con meter una miniatura arriesgamos mucho menos, ganamos el punto y no arriesgamos tanto. Pero claro, todo esto tiene sus lecturas. Si tengo 10 miniaturas, si el rival me lo quiere quitar, me tiene que matar alguna miniatura, si tal. Todo esto son cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo mismo con el tema de las cargas. A veces hacemos 8 cargas, o bueno, 8 cargas no, pero 3 o 4 cargas. Y realmente luego, claro, pegamos nosotros, nos pega el rival, pegamos nosotros, nos pega el rival. Y a lo mejor con haber hecho alguna carga menos nos hubiera ido mucho mejor. A lo mejor con 3 cargas nos llega a decir, pegamos nosotros, pega el rival, pegamos nosotros. Pero si tenemos alguna carga más ya, luego pega también el rival. Entonces, dependiendo de dónde lo hagamos, quizás no nos salga tan rentable haber hecho todas estas cargas. Así que hay que tenerlo también en cuenta. Y a la hora de hacer las cargas, pues también... ¿Estamos bien posicionados? Porque una carga puede significar que hemos avanzado más de lo que queríamos. Bueno, lo que queríamos no. Hemos avanzado más de lo que... Gracias a la carga, pues tenemos esa tirada de carga. Hemos avanzado unas pulgadas extra. Realmente estamos bien posicionados ahí. Porque a veces el rival puede tener alguna unidad que la tiene un poco, por así decirlo, separada del núcleo. Y vamos con nuestra unidad martillo para intentar eliminar esa unidad. Y nos quedamos pues luego fuera del campo de batalla. Fuera de lo que es la zona importante. Si tenemos unidades que mueven poco, imaginaos unos enanos o unos paladines que mueven 4 pulgadas o 5 algunas miniaturas, pues entonces, claro, a lo mejor esa carga nos ha inducido a terminar fuera de donde están los objetivos, donde vamos a puntuar, y una de nuestras unidades principales se nos queda fuera de los combates. Y a lo mejor luego tenemos que estar corriendo automático, perdiendo a lo mejor 1 o 2 turnos sin que esa unidad haga nada. Por tanto, son puntos que tenemos en la mesa y no están haciendo nada. Importante tener en cuenta eso. Y luego, también, bueno, es un poco lo que decíamos aquí, ¿no? La carga, si tuvimos en cuenta dónde terminan estas miniaturas, estas unidades. Importante tenerlo en cuenta. Luego, las cargas. Empezamos con las cargas más fáciles, empezamos con las cargas más difíciles. A ver, aquí, en el tema de las cargas, hay que tener en cuenta que, claro, si fallamos una carga, pues la podemos repetir. El problema es cuando a lo mejor fallamos una carga que no es tan importante y decimos, bueno, pues y la voy a repetir. Vale, la repites. Pero ¿y qué pasa si luego la carga que necesitabas hacer sí o sí te sale un doble 1? Pues acabas de fallar esa carga y a lo mejor acabas de fallar una táctica. ¿Y por qué? Porque has repetido una carga que era menos importante. Así que mucho cuidado con eso. Es decir, cuando hay una carga que es sumamente importante, que necesitamos hacerla sí o sí, creo que debe ser la primera que debemos hacer. También hay que tener en cuenta si tenemos el triunfo. Pues si tenemos el triunfo de repetir cargas, pues a lo mejor ahí ya tenemos un pequeño respiro. Si ya hemos gastado el punto de mando, tenemos una segunda repetición. O tenemos alguna habilidad que nos permite repetir. Pero si solo podemos hacer una repetición de una carga en ese turno, lo normal o lo habitual es ir a por la carga fácil. Es decir, hacemos la carga fácil. Fácil no. Vamos a intentar la carga importante. Realmente la que necesitamos colar. Y una vez que lo hayamos hecho, siempre y cuando quedemos bien posicionados y todo esto, claro, hay que ver también, porque a lo mejor puede pasar que hacemos mortales a la carga, el rival le quita miniaturas, hay que tener en cuenta también estos factores, que a veces pues cargamos con una unidad y luego cargamos con otra unidad que hace mortales para no quitar miniaturas, para no aumentar el rango, etc. Pero tened en cuenta esto, la carga más importante, aunque sea una carga de 3, conviene hacerla. Todavía recuerdo haber hecho una doble carga de 1, es decir, me sería un doble 1 y otro doble 1 con una gas. O a lo mejor sería un 3 y necesitaba un 4. Sé que era una carga muy fácil y yo creo que fue un doble 1 o eso, o algo así. Y fallé las dos repitiendo.
En ese caso no ha podido hacer nada, no había nada que hacer. Pero en otros casos, el haber hecho una carga, el haber intentado o haber repetido una carga que no era tan importante y luego pues necesitaba una carga muy fácil y la fallé. Pues y no he podido repetirla. Entonces, importante tener en cuenta cómo hacemos las cargas. Y recordad que en las cargas, una vez que hacéis una carga, hay que completar esa carga y luego pues, hacer otras cargas. Prefiero que no se acumulan las cargas y luego cargamos con todo según nos interese. Y porque he visto eso alguna vez y no es una buena práctica. Así que importante esto. Luego, hemos tenido en cuenta desatar un infierno. A la hora de cargar, a veces lo que hacemos es meter toda la unidad ahí lo más pegada posible, pero en ciertos casos nos puede interesar cargar con una miniatura, ponerla a media pulgada de distancia de lo que queremos cargar y el resto ponerlo ya pues a unas, por así decir, unas 2-3 pulgadas de la unidad enemiga, pero luego apilar y pegar. ¿Por qué? Porque a lo mejor el enemigo pues tiene disparo y haciendo esto hacemos que menos miniaturas puedan desatar un infierno. Así que importante tenerlo en cuenta a la hora de cargar, sobre todo cuando son unidades que tienen un disparo muy potente, están bufadas, etc. Todo importante eso. También, a la hora de apilar, a veces no es necesario apilar, y de hecho a veces apilamos y nos trabamos con otras unidades, o incluso a la hora de apilar, pues lo que hacemos es, por así decirlo, mover nuestras miniaturas y dejar más miniaturas en posición que a lo mejor no nos interesa. Entonces a la hora de apilar, recordad, porque a veces tengo visto también, y lo he hecho también alguna vez, de querer apilar para hacer más daño y estar moviendo las miniaturas, por así decirlo, en sentido contrario a donde están los objetivos. Porque digo, que es que quiero matar esto. Y claro, ¿qué pasa? Mato a la unidad enemiga y luego me pasa que termino mal posicionado. No estoy donde necesito estar. Necesitaba estar más hacia el otro lado. A lo mejor hice un overkill a la unidad, es decir, tenía que hacer 10 heridas, hice 20. Digo, pues metí muchas más cosas ahí de las que necesitaba. En la carga a lo mejor pude haber dejado parte de las miniaturas cargando un poco más hacia atrás, o a la hora de apilar pues hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia un lado, hacia otro, pero no haberlos dejado donde está. Entonces, también importante. Y ya lo último que nos comenta aquí Jeremy, lo último que que os quería decir, es el tema de una vez que hemos cargado, decíamos que era importante también cuántas cargas vamos a hacer, pero hemos considerado, hemos tenido en cuenta la secuencia a la hora de activar. Pues es importante, porque a lo mejor activamos la primera unidad y no elegimos la correcta. O sea que hay veces que no es fácil saber cuál es la correcta. Y de hecho hay veces que decimos, pues voy a arriesgarme y voy a intentarlo con esta, y os sale una muy buena mano y eliminé esa unidad. Pero es que a veces no sale bien y se cae la mano, entonces el rival activa a la otra unidad que necesitaba activar, que es donde estaba la duda, nos machaca allí y luego aquí nos devuelve pues que ya hemos activado. A ver, hay situaciones que son inevitables, pero ahí también tenemos que intentar juzgar pues cuál es la mejor. Lo típico de tengo una pantalla delante y tengo otra unidad detrás, voy a buscar la forma de que él active a esa unidad para matarme a la pantalla y poder pegarle yo con la de atrás, antes de obligarme a activar a la de atrás, que a lo mejor la tengo que activar pues porque por el número de activaciones no me queda más remedio, y el rival mientras está activando otras cosas. Entonces, esas triquiñuelas al final ayudan muchísimo a conseguir beneficios adicionales en la partida. Es decir, esa unidad que estaba ya pantallada va a tener que pegar pues va a tener que activar y va a pegar muy pocas miniaturas porque no tiene alcance o no va a poder siquiera pegar gracias a que tengo otros combates en otro sitio o he hecho varias cargas múltiples en otro lado, y eso me permite poder estar activando y dejar esa para el final. Entonces estas cosas son bastante importantes, que pueden ser puntuales, que no siempre, bueno, sí, pero estas cosas al final terminan pasando en unas partidas, en otras, y ya sabemos que los pequeños detalles terminan decidiendo partidas. No se trata todo tampoco de decir, pues voy directo al rival, lo mato y ya está. No, las partidas son mucho más complicadas, mucho más complejas, pero hay que tener en cuenta eso, una serie de cosas. Así que nada, os recuerdo que os dejo el enlace aquí en la descripción para que le echéis un ojo. También os comenta os hace una serie de preguntas. Y también eso, es interesante que lo oigáis, el vídeo y todo lo que va comentando. Pero os digo, me parece bastante interesante, sobre todo esta serie de preguntas, para tenerlo en cuenta y poco a poco ir aplicándolo en nuestras partidas,
algunas que a lo mejor no eran tan obvias, unas preguntas no eran tan obvias y otras que ya realmente nos hacemos de forma involuntaria, que ya las de por sí de jugar ya nos lo hacemos al principio. Algo que como decimos otras veces, cuando las preguntas típicas, ¿no? Al preguntar al rival, ¿tienes algún tipo de teleport? ¿Tienes algún tipo de movimiento prepartida? Estas cosas, o tienes algo, por ejemplo, que te permita volar o pasar por encima de mis unidades. Estas son cosas que nos ayudan también a saber pues, el rango de amenaza del rival. Si a lo mejor tengo una pantalla, pero el rival tiene forma de volar por encima de ella, tiene forma de mover muchísimo y mover por encima, pues a lo mejor la pantalla la tengo mal puesta, el rival me salta la pantalla, saca ahí sus cosas y luego me revienta mis unidades martillo. Pues o cosas como, ahora con esto al cargar pego primero, por lo tanto te voy a hacer varias cargas y con esta te pego primero, con la otra te pego yo también porque es mi primera activación, o imaginas un Lumineth, te pega de 2 en 2, pues te pego aquí con estas dos, por lo tanto cuando vuelvo a activar otras dos. Así que hay que tener en cuenta todas estas cosas porque a veces nos liamos a, venga, te cargo, te voy a pegar y de repente y pegas. Y luego el rival dice, bueno, ahora te pego con otros dos. Has cargado en 3 sitios, el rival, o sea, tú pegaste una primera vez, el rival te pega 2 y luego ya vas tú. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas. Es que bueno, no os río más, dejo el enlace en la descripción. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.